Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a donde están muy cordialmente invitados a darse una vuelta para venir a comprar, cambiar o vender artículos coleccionables de todo tipo. Y pues el día de hoy ya estamos aquí ya listos para platicar acerca de temas de coleccionismo. Y es que fíjense que de repente, pues yo estoy muy activo en Facebook porque siempre pues estoy publicando ahí cosillas en Marketplace o estoy en mi página personal ahí subiendo anuncios y demás. Entonces pues obviamente Facebook me despliega muchos, pues como conversaciones, muchas notificaciones de las comunidades a las que pertenezco. Entonces, pues luego me pongo a leer y todo eso, y me entero de qué está pasando en el mundillo del coleccionismo. Y otra vez me puse a ver una situación que se me hizo muy interesante, ¿no? Que es acerca de la graduación de objetos coleccionables y específicamente con la terminología, ¿no? Porque pues nosotros, pues obviamente, pues siempre se ha hablado de una graduación, porque a los objetos se les otorga como tal un grado pues, en las compañías graduadoras. De hecho, así las llamamos nosotros, compañías graduadoras, como las que hay en Estados Unidos, ¿no? Que de hecho ya me enteré de que ya aquí en México ya tenemos también una compañía graduadora, ¿no? Pero, pues ya saben, nunca falta la persona que empieza ahí a decirle a la gente y a corregirla y de decirle, no, es que no se dice graduar, se dice gradear. Entonces yo dije, chihuahuas, pues está interesante. Le dije, al final siempre es interesante aprender de todo, ¿no? Entonces yo dije, graduar o gradear. Y empezó como que pequeño conflicto sobre cómo debería llamársele a un producto que se le otorga un grado, ¿no? Entonces estaba viendo y preguntando con la Real Academia de la Lengua Española que cuando tú otorgas un grado a un objeto o a una persona, entonces se habla de una graduación, y que la palabra graduación a eso se refiere precisamente, a otorgarle un grado a un objeto o a una persona. ¿Un grado en qué? Pues dependerá en qué contexto se esté hablando. Por ejemplo, académicamente se puede hablar de una graduación cuando tú ya has culminado X cantidad de estudios, ¿no? Que al finalizar esa X cantidad de estudios te dan un grado especial, ¿no? ¿A qué me refiero? Que tienes tienes un nombre especial porque estás culminando con esos estudios. Entonces esa graduación te otorga un grado, ¿no? Que puede ser una licenciatura, una maestría, una especialidad, un doctorado, obtienes un grado, ¿no? Pero cuando hablamos de un objeto, pues generalmente aquí hablando de los coleccionables y de las compañías graduadoras, pues creo que cuando hablamos de otorgarle un grado al objeto, se le da un grado en base a su estado de conservación, ¿no? Que también se ha mantenido el objeto dentro de su blister, que también se ha mantenido el blister, que también se ha mantenido el cartón que está junto con el blister. Es un grado, es el grado de como de conservación del producto, ¿no? En qué tan buen grado se ha conservado el producto. Entonces, como se está hablando siempre del grado, pues entonces es lo que he notado, que para países de habla hispana la palabra más correcta es hablar de una graduación. Entonces cuando alguien hable de otorgarle un grado a un producto en base de su estado de conservación, se habla de que ese producto está graduado o se va a mandar graduar. Así se usa. Entonces yo me puse a preguntar, bueno, ya me quedó claro, creo que ya me quedó muy claro el cómo se utiliza la palabra graduar. Creo que siempre supe de alguna forma cómo se usaba, pero en efecto, díganme ustedes, ¿para qué usan la palabra graduar en sus países? Pero al menos aquí en México, casi siempre que usamos la palabra graduar, se utiliza de manera académica y se utiliza para hablar de las personas que han culminado algún nivel de estudios, ¿no? Es así como se le otorga un grado como se usa más la palabra graduar, ¿no? Ahora últimamente en este ámbito del coleccionismo y de la cultura geek, pues la palabra graduar se ha empezado a utilizar mucho para también otorgarle un grado a los objetos coleccionables, ¿no? De ahí mi duda. Entonces dije, bueno, siempre es bueno actualizarse y saber de dónde vienen las palabras. Entonces, ¿de dónde viene la palabra gradear? Porque dije, el verbo gradear, porque decían mucho en redes sociales, dije, a lo mejor es algo que no es tan común en mi país, a lo mejor es algo que proviene de otro país, vamos a investigar, pero por lo que vi, en la gran mayoría de habla hispana se utiliza el verbo graduar.
Entonces dije, bueno, a lo mejor entonces es algo que no viene de habla hispana. Entonces, muy probablemente el término gradear, pues es como un anglicismo que proviene del término en inglés que se llama to grade, que significa precisamente eso, otorgarle un grado a un objeto, to grade. Entonces, supongo que algún pocho, así les decimos aquí a la gente que vive, que habla español y que se fue a Estados Unidos y que ahora vive y hablan esta combinación como de Spanglish, o sea, la combinación del inglés y el español. Entonces usan palabras muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, para cuando tú vas a pones tu coche en un espacio de estacionamiento, le decimos estacionar, porque lo estás estacionando, pero en inglés el verbo es parking. Estás estacionando tu coche, ¿no? Entonces, hay gente que revuelve el término parking con el verbo parking con el verbo estacionarse, y aquí dice vamos a parquear el coche. Entonces, parquear, o sea, con la terminación ir, que es el infinitivo en español, pero usan el verbo en inglés. Entonces, en lugar de decir parking, I'm go to parking, dice no, yo voy a parquear mi coche, ¿no? Entonces, pues ya hacen como esta revoltura, ¿no? Entonces dije, no, pues sí, ya me quedó bien claro ahí que esta es la situación, ¿no? Alguien tomó el término to grade y alguien dijo, vamos a ponerle una terminación ir para que sea un infinitivo en español, y ahora es grade, es gradear, ¿no? Entonces dije, un anglicismo. Ok. Insisto, no creo que esté mal, sino que más bien habla de la persona que utiliza la palabra, ¿no? Yo creo que cada quien es libre de utilizar las palabras que quiera, pero pues es como todo, ¿no? Yo sé que hay una empresa, por ejemplo, hay una tienda departamental que se llama Sears, pero pues aquí en México nadie le dice Sears, todo el mundo le decimos Sears. Entonces cuando alguien te dice vamos al Sears, pues tú ya sabes que es un mexicano diciéndole a otro mexicano que quiere ir a esa tienda departamental. Y si tú le dices a una persona, no, es que no es Sears, es Sears, te van a mandar a la fregada. Y si le dices a un conductor, al taxista, lléveme por favor el Sears, no te va a entender. En cambio, si le dice, por favor lléveme al Sears, te va a entender de volada. Entonces, pasa con esta terminología, ¿no? Yo diría que entonces, cuando alguien te habla de gradear un artículo, es que está adoptando el anglicismo, está adoptando el término de to grade en inglés, y pues eso tiene connotaciones, ¿no? Para mí la primera connotación es que está hablando de mandarlo graduar con una empresa gabacha, ¿no? Como AFA, o PSA. Entonces, ya sabemos ahorita las polémicas que están con estas empresas de graduación. Entonces, pues yo en lo personal, no tengo mucha confianza en esas compañías. Creo que es perfectamente válido que alguien gradúe un objeto por razones de conservación o razones personales, pero pues sí, yo creo que hay que mantener un poco el decoro y pues intentar entendernos como comunidad de coleccionistas y no intentar imponer como terminologías, ¿no? Que aparte se me hacen como terminologías súper rebuscadas. O sea, cuando alguien me dice un cómic gradeado, yo dije, este compa es de esos compas que les otorgan un valor monetario a los cómics por estar así, y que quieren hacer negocio con los cómics y que quieren especular con los cómics. ¿Sí me explico? Si alguien me dice, oye, yo mandé graduar mi cómics, pues voy a pensar en una persona que a lo mejor mandó encapsular el cómic, pero por razones de colección, razones de conservación, razones personales, para mantener ese cómic a través de la historia, ¿no? Del tiempo, poderlo mantener a través del tiempo para que nuevas generaciones lo conozcan, ¿no? Para que en su colección personal esté en buen estado de conservación. Eso entiendo cuando alguien me dice graduar. Cuando alguien me dice voy a gradear un cómic, dije, este compa lo quiere encapsular para venderlo más caro. Este compa lo que quiere hacer es business y especular con este cómic, ¿no? Entonces, sí creo que el cómo hablas, pues sí tiene mucho que ver con lo que hay detrás de los términos que utilizas, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo encuentro algo muy padre en el tianguis, pues a lo mejor le digo a mis compas, vean nada más lo que encontré, ¿no? Encontré un objeto que para mí era muy buscado, encontré a lo mejor un objeto que para mí era muy raro, encontré un objeto que para mí pues es un tesoro, ¿no? Es dentro de lo que yo colecciono, esto me encantó porque no se ve todos los días. Pero si yo llego y le digo a una persona, mira, me topé con la chuleta,
Me topé con la chida, me topé con encontré el santo grial, ya casé, la cacería del día, te voy a enseñar mi cacería del día, pues sí me deja entrever como que una persona que se deja llevar mucho más por los conceptos que utilizan las masas y para lo que lo utilizan las masas, ¿no? Porque cuando tú intentas decirle a un objeto que es un santo grial, lo estás intentando identificar como algo más raro con la intención de venderlo y de cotizarlo dentro de un mercado de especulación. Entonces siento que la palabra gradear se está yendo por un poquito por ese lado y pues sí siento que hay que ser muy concienzudos a la hora de usarla, ¿no? Ahora ya sé de dónde viene ese término, ya sé que viene de este término en inglés que dice to grade, pero yo en lo personal como hablante del idioma español voy a seguir utilizando la palabra graduado, la palabra graduar, el término, el verbo graduar, y pues para evitar conflictos con alguna, vamos a hablar de otorgarle un grado, porque también me puse a investigar, ¿no? ¿Cómo sería la forma más correcta? A lo mejor de ese término en inglés, ¿no? De to grade. Y en el caso de lo que investigué, la forma más correcta de trasladar to grade al español es decir evaluar o calificar. Es un objeto evaluado, previamente evaluado, o un objeto calificado. ¿Por quién? Pues por una asociación que se dedica a evaluar o calificar ese tipo de objetos coleccionables. Entonces también me parece un término bastante bonito. Es lo que me gusta del español. Es un idioma muy rico y muy abundante, en donde hay un montón de términos, ¿no? Entonces, si tenemos, en lo personal, ¿no? Si yo tengo el término evaluar un objeto, o si tengo el objeto si tengo el término calificar un objeto, o si tengo la terminología graduar un objeto, pues prefiero utilizar esos términos en español antes que utilizar to grade o utilizar gradear, ¿no? Entonces ya es una opinión personal. Yo ahora sí que los invito a que dejen sus comentarios, a que ustedes me digan cómo ustedes se refieren a este tipo de objetos. Y digo, todo respetable, si como siempre lo he dicho, dentro de un marco del respeto, ¿no? En mi caso, si alguien me dice, voy a gradear este objeto, tampoco me voy a poner al tiro, tampoco me voy a molestar. Lo que sí digo es que, por ejemplo, sí se me hizo curioso que estas personas hablaban de objetos graduados en este grupo de coleccionables y siempre sale nunca falta el cuate que sale a decir, no se dice graduar, se dice gradear, ¿no? Como si fuera una realidad inmutable, lo cual, como podemos ver, pues está muy lejos de ser la única forma de referirse a este tipo de objetos. Pero los escucho, seguimos por aquí y nos vemos en un próximo video.